Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas. Yo estoy que no quepo en mí de la emoción porque tenemos un tema que va a incendiar el debate, que va a hacer vibrar a todos los fanáticos. Hoy, amigos, vamos a desentrañar la noticia bomba que ha sacudido los cimientos del mundo de las series turcas, una revelación que ha dejado a más de uno con el corazón en un puño, un suspiro de alegría y una oleada de esperanza a la impactante revelación sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo que están pensando. El 25 de julio de 2025 ha traído una sorpresa que, para muchos, parecía un sueño inalcanzable, una fantasía que se materializa. Y prepárense porque lo que les voy a contar va a ser explosivo, un torbellino de emociones y detalles que los mantendrá al borde del asiento. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, antes de que desgranemos los rumores, las especulaciones, las pruebas, los testimonios, los análisis y por supuesto, las opiniones, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis, rápido y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán lo último y lo mejor del universo turco, un espacio donde la pasión por estas historias y sus protagonistas se fusiona. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Y si son tan amables, déjenme su me gusta en este vídeo, es una manera de apoyar el canal y hacerme saber que les gusta mi trabajo. Ahora sí, comencemos con el chisme. Prepárense para el viaje. Imaginen la escena, 25 de julio de 2025. El sol brilla, pero las redes sociales arden con una intensidad que eclipsa cualquier astro. Los portales de noticias, los sitios especializados en series turcas, los canales de YouTube como el mío, se colapsan ante la avalancha de clics, comentarios y shares. ¿El motivo? Una noticia que para muchos parecía impensable, un sueño que se materializa. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que enamoró a medio mundo en Erkenci, están, ¿qué? ¿Juntos? ¿Romance a la vista? La pregunta que resuena en todas las mentes. La noticia corre como la pólvora, se filtra en todos los rincones de Internet, desde los foros de fans más dedicados hasta las cuentas de chismes de celebridades. El mundo se divide entre los que gritan de alegría, los que se muestran escépticos, y los que simplemente no lo pueden creer. La expectación es máxima, la curiosidad insaciable. ¿Es verdad? ¿Es un montaje? ¿Una estrategia de marketing? ¿O finalmente el destino, el amor, ha jugado su carta? Para entender la magnitud de esta noticia, para dimensionar el impacto de este reencuentro, de este posible romance, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Regresemos a la época dorada de Erkenci, la serie que conquistó corazones en Turquía y en el mundo entero. Recordarán, si son fans de la serie como yo, la química, la tensión, el amor que desprendían Can y Demet en la pantalla. Era innegable, palpable, electrizante. Cada mirada, cada roce, cada diálogo, era un imán que atraía al espectador. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple conexión profesional. La gente ávida de historias de amor, soñaba con que esa magia, esa conexión que desprendían en la ficción, trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad. Muchos fantaseaban con que Sanem y Can, los personajes, se convirtieran en Can y Demet, la pareja en la vida real. Y por un momento muchos creímos, con la esperanza en el corazón, que eso podría ser posible. El destino parecía conspirar a su favor, la vida parecía imitar al arte. Recuerdo perfectamente la avalancha de rumores, de fotos, de pruebas que surgieron en su momento, alimentando la ilusión de los fans. Se les veía cenando juntos, compartiendo risas cómplices, paseando por las calles de Estambul, disfrutando de la vida en diferentes eventos. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban imágenes que a los ojos de los seguidores, eran evidencia irrefutable de un romance. Todo apuntaba a que había algo más que una amistad, algo más que una relación laboral, algo que se asemejaba al amor. Pero con el paso del tiempo, la realidad se impuso. La prudencia, la discreción, la cautela, se convirtieron en las armas secretas de ambos actores. Ambos, inteligentemente conociendo el poder de la prensa y las expectativas de los fans, mantuvieron siempre una distancia, evitando declaraciones que pudieran confirmar o desmentir los rumores. Cada uno siguió con su vida, con sus proyectos, con sus relaciones. Can Yaman se marchó a Italia, consolidando su carrera como actor internacional,
conquistando corazones en diferentes países y demostrando su versatilidad y talento. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en la televisión turca, protagonizando nuevas series que la consolidaron como una de las actrices más queridas y admiradas. Y así, con el paso del tiempo, la llama de la esperanza, que había ardido con fuerza, se fue apagando, atenuándose. La gente, aunque mantenía el cariño y la admiración por la pareja, comenzó a resignarse a la idea de que su romance soñado no llegaría a materializarse. Los fanáticos, sin embargo, nunca perdieron la fe por completo. Siempre hubo una pequeña chispa de esperanza, un anhelo silencioso, la certeza de que en algún momento el destino podría volver a unirlos. Pero, de repente. ¡Bum! 25 de julio de 2025. Y la bomba estalla. Las redes sociales se inundan, se saturan de fotos y vídeos. Los portales de noticias, los sitios especializados, no dan abasto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido para romper el silencio y alimentar la esperanza? Pues, al parecer, fueron pillados. Sí, pillados. Juntos en un ambiente muy íntimo, rodeados de la magia del amor. Fotografías que, a pesar de la baja calidad, no dejaban lugar a dudas. Imágenes que mostraban una complicidad, una cercanía, una conexión que superaba con creces la amistad. En las fotos se les ve abrazados, riendo, mirándose con una intensidad que delata un sentimiento profundo. En los vídeos se les escucha hablando en voz baja, compartiendo miradas que solo los enamorados pueden tener. La química, que parecía haberse diluido, regresa con más fuerza que nunca, como un fuego que renace de sus cenizas. El tiempo, la distancia, las experiencias vividas, parecen no haber hecho mella en la conexión que existe entre ellos. Por el contrario, la han fortalecido, la han consolidado, la han transformado. Las fuentes, por supuesto, son variadas y las versiones difieren ligeramente, aunque todas convergen en un punto: Can y Demet están juntos. Algunas fuentes hablan de un encuentro casual en un evento de moda en Roma, donde ambos coincidieron y, como si el destino los hubiera reunido, revivieron la chispa. Otras fuentes, más detalladas, mencionan una escapada romántica a la costa turca, un viaje secreto en el que buscaron la intimidad y el anonimato para disfrutar de su reencuentro. Y las más atrevidas, que siempre existen en estos casos, incluso se atreven a hablar de una futura boda, de un compromiso que, aunque no ha sido anunciado oficialmente, podría estar en camino. Imagínense. Can y Demet casados. La culminación de un sueño hecho realidad. ¿Qué sabemos hasta ahora? Pues la información es escasa, como suele suceder en estos casos, pero es jugosa, suficiente para alimentar la expectación y el debate. Se dice que la pareja ha estado intentando mantener su relación en secreto, lejos de los focos mediáticos, protegiendo su intimidad y su incipiente amor. Que ambos han aprendido de sus experiencias pasadas, de la presión mediática y las expectativas de los fans, y quieren proteger su nuevo amor, mantenerlo a salvo de miradas indiscretas y rumores malintencionados. Que por el momento no han hecho ninguna declaración oficial, ni han confirmado ni desmentido la noticia. Han optado por el silencio, por la prudencia, por la cautela. Y por supuesto que sus respectivos equipos de trabajo están haciendo todo lo posible por silenciar el asunto, por minimizar el impacto mediático, por controlar la información y evitar filtraciones. Pero, ¿es posible mantener un secreto así en el mundo del espectáculo? Yo sinceramente creo que no. Siempre hay filtraciones, rumores, chismorreos, informantes que buscan la primicia, paparazzi que acechan, fans que investigan y descubren detalles. Y tarde o temprano, la verdad sale a la luz, por mucho que se intente ocultarla. La energía que genera una relación como esta es tan poderosa, tan magnética, que es casi imposible mantenerla en secreto por mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta noticia? Pues muchísimas, de diferentes tipos y en diversos ámbitos. Para empezar, reactiva la ilusión, la esperanza y el fervor de los fans, que llevaban años soñando con este momento, esperando una señal, un indicio, la confirmación de su amor. Para la industria puede ser un bombazo o un revulsivo, ya que podría aumentar aún más la popularidad de ambos actores, impulsando sus proyectos individuales y generando un interés renovado en las series turcas en general. Y para ellos dos representa un nuevo comienzo, una oportunidad para construir una relación lejos de las presiones mediáticas, para vivir su amor en libertad y autenticidad, para ser felices sin importar lo que digan los demás. Por supuesto, como suele suceder, también hay críticas, voces discordantes, opiniones encontradas.
Algunos cuestionan la veracidad de las fotos, argumentando que podrían ser manipuladas o sacadas de contexto. Otros critican la falta de respeto a las parejas anteriores de ambos actores, aunque por lo que se sabe, ambos están solteros y libres. Pero en definitiva, el amor es impredecible, incontrolable, un sentimiento que no entiende de tiempos, ni de distancias, ni de circunstancias. Y nadie, absolutamente nadie, puede dictar lo que debe sentir otra persona. Ahora analicemos un poco la situación, desmenucemos los detalles. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años, después de tantos rumores, después de tantas especulaciones? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha provocado este reencuentro? Tal vez el destino, ese ente misterioso y caprichoso, los ha unido de nuevo. O simplemente el amor, ese animal salvaje, impredecible y poderoso, que no entiende de tiempos ni de distancias, ha reclamado su derecho a existir. Podemos especular mucho, podemos debatir, analizar, teorizar, pero la verdad, como siempre, la tienen ellos. Lo único que podemos hacer es esperar, ser pacientes, y ver cómo evoluciona esta historia. Seguir de cerca cualquier novedad que surja, estar atentos a sus movimientos, a sus publicaciones en redes sociales, a sus apariciones públicas. Estar, en definitiva, pendientes de esta historia de amor, que promete emociones fuertes y un final incierto. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Pues es difícil predecir, pero podemos hacer algunas conjeturas, basándonos en lo que sabemos y en la naturaleza de las celebridades. Lo más probable es que intenten mantener su relación en secreto el mayor tiempo posible, protegiendo su intimidad y evitando la sobreexposición mediática. Pero tarde o temprano, tendrán que hacer frente a la realidad y decidir cómo quieren gestionar esta situación. Podrían optar por confirmar su relación, compartiendo su amor con el mundo, aceptando las consecuencias que esto implica. Podrían elegir, por otro lado, mantener su relación en privado, lejos de los focos, protegiendo su intimidad a toda costa. O podrían simplemente dejar que el tiempo y el destino decidan, dejando que su amor fluya sin presiones ni ataduras. Lo que sí es seguro es que los fans estarán muy pendientes de cada movimiento, de cada publicación en redes sociales, de cada aparición pública. Analizarán cada detalle, buscarán pistas, crearán teorías y estarán, en definitiva, expectantes ante cualquier novedad. Y que pase lo que pase, esta historia dará mucho que hablar, generará debate, despertará pasiones y, sin duda, enriquecerá el mundo de las series turcas. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos analizado la sorprendente noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado los rumores, las fotos, las implicaciones, los posibles escenarios, los posibles futuros, y hemos compartido nuestras opiniones y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me emociona saber que compartimos la pasión por las series turcas, y que juntos podemos desentrañar los misterios que se esconden detrás de estas historias. Recuerden que esta es solo mi opinión, basada en la información disponible, en mi experiencia como fan y en mis conocimientos sobre el mundo de las series turcas. Y por supuesto, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es real? ¿Están contentos con la noticia? ¿Qué esperan que pase? ¿Les gustaría que confirmaran su relación? ¿Qué mensaje les enviarían? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes, conocer sus puntos de vista, sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. La comunidad de fans de las series turcas es lo más valioso que tenemos. Y no olviden que para no perderse ninguna novedad sobre el mundo de las novelas turcas, para estar siempre al día de los últimos chismes, de las noticias más relevantes, de los análisis más profundos, deben darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por las series turcas. Hasta la próxima. Y que viva el amor.